Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6, versículos 8 al 10, y capítulo 7, versículos 54 al 59. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentório, se taparon los oídos y, como un solo hombre, se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículos 17 al 22. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales. Os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, feliz Navidad para todos. Hoy la Iglesia Católica celebra a San Esteban, quien nació probablemente en los primeros años del siglo I, alrededor del año 1 al 5 después de Cristo. Aunque sus orígenes exactos son inciertos, se sabe que era un judío helenista, es decir, de lengua y cultura griega, lo que le permitió ser un puente entre las distintas comunidades de la Jerusalén primitiva. Su vida cambió radicalmente tras la resurrección de Jesús, cuando se convirtió en uno de los discípulos más activos de la iglesia naciente. Su gran aporte comenzó cerca del año 34 después de Cristo, cuando fue elegido por los apóstoles como el primero de los 7 diáconos. Su misión era sagrada, era organizar la caridad, para que ninguna viuda ni huérfano quedara desatendido, fundando así el servicio del diaconado que hasta hoy sostiene a nuestra iglesia. Sin embargo, el aporte de Esteban fue mucho más allá de la administración.
lleno del Espíritu Santo, se convirtió en un predicador valiente que defendía la universalidad del Evangelio, recordando que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Su sabiduría era tal que sus oponentes, al no poder rebatirlo, lo llevaron ante el Sanedrín bajo falsas acusaciones. Allí, alrededor del año 35, ocurrió su aporte más conmovedor, su martirio, al ser lapidado fuera de las murallas de Jerusalén. Esteban no solo se convirtió en el primer mártir de la historia, sino que estableció el modelo del perdón cristiano, al morir pidiendo a Dios que no les tomara en cuenta ese pecado a sus verdugos. Este acto de amor fue la semilla que permitió la conversión de Saulo de Tarso, el futuro San Pablo, demostrando que la sangre de los mártires es, verdaderamente, semilla de nuevos cristianos. Por otro lado, hablemos de San Dionisio, que nació en una fecha desconocida, aunque la tradición indica que era de origen griego, y poseía una formación intelectual y espiritual excepcional. Su gran servicio a la Iglesia comenzó en un momento de crisis absoluta, tras la muerte del Papa Sixto II durante la persecución del emperador Valeriano. Tras casi un año de sede vacante, Dionisio fue elegido papa el 22 de julio del año 259. Su pontificado, que duró hasta su muerte el 26 de diciembre de 268, fue un periodo de reconstrucción vital para la supervivencia de la fe en Roma y en el mundo entero. Entre sus aportes más significativos a la Iglesia se destacan la reorganización administrativa y pastoral de Roma. En un tiempo donde la comunidad estaba dispersa y temerosa, él estructuró las parroquias, asignó presbíteros y recuperó los cementerios que habían sido confiscados, devolviendo la dignidad y el orden a la vida litúrgica. Pero su legado no fue solo organizativo. Dionisio fue un gigante de la doctrina. Intervino con firmeza en las controversias teológicas de su tiempo, defendiendo la unidad de Dios y la distinción de las tres personas de la Santísima Trinidad, sentando las bases teológicas que más tarde se definirían en el Concilio de Nicea. Además, ejerció una caridad heroica al enviar dinero a comunidades lejanas en Capadocia, para rescatar a cristianos cautivos por los bárbaros. San Dionisio murió por causas naturales, habiendo transformado una iglesia perseguida en una comunidad organizada, sólida en su doctrina y generosa en su amor al prójimo. En la primera lectura nos acercamos a la figura de Esteban. Lo primero que nos dice la Escritura no es que era un hombre inteligente, o un gran estratega, o un líder carismático según los criterios de este siglo. No, dice que era un hombre lleno de gracia, de poder. Y aquí, familia, es donde quiero que nos detengamos con mucha honestidad, porque el católico de hoy suele estar lleno de muchas cosas. Estamos llenos de preocupaciones por la economía, llenos de ruidos por las redes sociales, llenos de miedos por lo que vendrá, o peor aún, llenos de nosotros mismos, de nuestro propio ego que reclama atención constante. Pero Esteban estaba lleno de Dios, y cuando uno está lleno de Dios, no queda espacio para el miedo. Fijémonos en ese detalle. Realizaba grandes prodigios y señales. Esto no era un espectáculo de magia. Eran las huellas de la presencia de Cristo que se desbordaba a través de él. La santidad no es un esfuerzo de tus músculos. Es el permiso que tú le das al Espíritu Santo para que actúe en ti. Esteban se dejó vaciar de sí mismo para que la gracia tomara el control. Por eso, cuando los sabios de aquel tiempo, los maestros que creían saberlo todo, se pusieron a discutir con él, se dieron de bruces contra una pared de luz. El texto dice: no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¡Qué maravilla! No dice que no podían resistir su elocuencia, sino al espíritu. Hermanos, el mundo actual tiene hambre de esta autenticidad. Estamos cansados de oír palabras bonitas que se las lleva el viento. Lo que el mundo necesita ver es a cristianos que, como Esteban, irradian una paz que no es de este mundo.
una sabiduría que no se aprende en la universidad, sino de rodillas ante el sagrario. ¿Saben por qué hoy no convencemos a nadie? Porque nos falta esa plenitud. Intentamos convencer con argumentos humanos, con peleas en Facebook, con gritos, pero nos falta el poder que viene de la humildad y de la oración. Esteban hablaba desde la verdad que es una persona, Jesús. Él no defendía una ideología, defendía a un amigo. Por eso, su palabra cortaba como espada, porque no eran suyas, eran de Jesús que da la vida eterna. Pidámosle al Señor que nos vacíe de tanta basura que acumulamos, de tanto rencor y de tanta soberbia, para que podamos ser como Esteban, odres nuevos llenos del vino nuevo del Espíritu. No busques ser importante, busca ser santo, porque lo importante se acaba con la muerte, pero lo santo brilla por toda la eternidad. Y es aquí donde la lectura se pone difícil, porque nos pone un espejo frente a la cara. Dice el texto, se enfurecían en su corazón y rechinaban los dientes. ¡Qué imagen tan fuerte! El rechinar de dientes en la Biblia siempre está asociado al estado de las almas en el infierno. El odio que se cierra a la verdad termina por nublar el corazón. A veces pensamos que estas actitudes solo pertenecen a otros, a quienes hicieron el mal en el pasado, como si nosotros estuviéramos libres de ese riesgo. Pero hay que tener cuidado. No conviene señalar hacia afuera sin antes revisar lo que sucede dentro de cada uno. La dureza del corazón, esa cerrazón interior, que los antiguos llamaban esclerocardia, actúa en silencio y puede instalarse en cualquiera, casi sin darnos cuenta. Muchas veces mostramos resistencia cuando el Evangelio nos incomoda. Ocurre cuando toca el dinero, cuando ilumina nuestra vida afectiva, cuando nos exige perdonar a quien nos hirió o nos expuso al desprecio. En esos momentos, no pocas veces también nosotros cerramos el corazón y dejamos de escuchar. El mundo rechaza a Esteban porque Esteban es un testigo auténtico, y el testigo es quien permanece fiel a la verdad aunque eso tenga un precio alto. El mundo suele preferir creyentes flexibles, acomodables, que se adaptan a cualquier corriente, que dicen que sí a todo con tal de no incomodar, que esconden los signos de su fe para evitar críticas o etiquetas. Pero Esteban no era así. No era alguien que se doblaba según soplara el viento. Era firme, sólido, una roca sostenida en Cristo. La reacción de los acusadores fue violenta, porque la luz de Esteban denunciaba su oscuridad. Si tú vives como un pagano más, nadie te va a perseguir. Si eres deshonesto en tu trabajo, o tal vez hablas mal de los demás. Si vives para el placer, el mundo te va a aplaudir porque eres uno de ellos. Pero en el momento en que decidas ser fiel a Cristo, en el momento en que digas, yo no entro en ese negocio sucio, yo no voy a traicionar a mi esposa, yo voy a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ahí vas a ver cómo el mundo empieza a rechinar los dientes contra ti. Los arrastraron fuera de la ciudad. A Cristo también lo sacaron fuera de la ciudad. Ser cristiano es, por definición, estar un poco fuera del sistema del mundo. No podemos pretender estar a bien con el mundo y a bien con Dios al mismo tiempo. Esa es la gran mentira que el demonio les mete en la cabeza para que sean tibios. El costo de la fidelidad es alto, pero el premio es mucho mayor. No le tengan miedo al rechazo de los hombres. Ténganle miedo a perder la paz de Dios, por querer quedar bien con gente, que no los va a acompañar el día, que tengan que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Es hora de dejar de taparnos los oídos, y abrir de par en par las puertas del corazón a la palabra que, aunque duela al principio porque corta nuestras ataduras, es la única que tiene poder de hacernos verdaderamente libres. Llegamos al final del relato, el momento del martirio, y aquí se revela la diferencia entre un héroe humano y un mártir cristiano. El héroe muere por una idea, el mártir muere por amor. Mientras las piedras volaban y desgarraban su cuerpo, Esteban no estaba mirando las piedras.
Dice la palabra, fijó la mirada en el cielo. Ahí está el secreto. ¿Dónde tienes puesta tu mirada hoy? Si miras solo tus problemas, te vas a hundir. Si miras solo la maldad de los que te persiguen, te vas a llenar de odio. Pero si miras al cielo, verás lo que vio Esteban, la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Me emociona pensar en Jesús de pie. En todas las otras partes de la Escritura, se dice que Jesús está sentado. Pero aquí, cuando ve que su primer testigo está derramando la sangre por él, el Señor no puede quedarse sentado. Se pone de pie para darle fuerzas, para decirle, «Ánimo, Esteban, falta poco, yo te espero aquí». Ese es el Jesús en el que creemos. Un Jesús que no es indiferente a tu dolor, que no mira desde lejos tus luchas. Él está de pie, sosteniéndote cuando sientes que ya no puedes más con la cruz de cada día. Y fíjense en la respuesta de Esteban ante el dolor. No es un grito de maldición. No es pedir que baje fuego del cielo para consumir a sus asesinos. No, es el eco perfecto de la voz de Cristo en la cruz. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Esto es lo que nos hace cristianos, hermanos, el perdón. Un perdón que es heroico, que no es sentimiento, sino que es decisión de la voluntad asistida por la gracia. Perdonar a que te está matando. Eso es una locura para el mundo, pero para nosotros es la máxima cordura, porque sabemos que nuestra patria no es esta tierra. Esteban muere durmiendo, porque para el que ama a Dios, la muerte no es un final, es un tránsito. Es cerrar los ojos a la fe para abrirlos a la visión beatífica. Y fíjense en el fruto de ese perdón. Saulo estaba allí. Saulo, el que después sería el gran San Pablo. Yo estoy convencido de que la conversión de Saulo no empezó solo en el camino a Damasco. Empezó en el momento en que vio cómo moría Esteban. Vio a un hombre que moría amando a sus enemigos, y eso se le quedó grabado en el alma. Tu perdón, tu paciencia en las pruebas, tu alegría en medio de la dificultad, es la semilla que va a convertir a tu esposo, a tu hijo rebelde, a tu compañero de trabajo que se burla de ti. No son tus sermones los que los van a convertir, es tu vida entregada. El Evangelio de hoy nos dice, os echarán mano. Una declaración que cae con el peso de una verdad que no se negocia, y que atraviesa la historia de quienes se han decidido por Cristo. Esta advertencia implica abrazar el Evangelio con firmeza, con convicción y con la determinación de quien sabe que seguir al Maestro siempre trae consecuencias. Jesús, en su rol de Maestro auténtico, enseñó a sus discípulos. Les habló con la franqueza de quien ve más allá del tiempo, y comprende las luchas que esperan a quienes se comprometen con el reino, y aún así los animó a caminar con valentía, porque cada paso estaba sostenido por la fuerza de Dios. Estos hombres valientes aceptaron la misión y se lanzaron a un camino que no les prometía facilidades, pero sí plenitud, fidelidad, gracia y la certeza absoluta de que quien permanece junto al Señor no queda defraudado. Aunque eran apóstoles de Cristo, no estaban exentos de miedo, debilidad, incertidumbre y cansancio, porque seguían siendo personas marcadas por su historia, con fragilidades, heridas y limitaciones. Sin embargo, la fidelidad que sentían por Jesús pesaba más que cualquier temor que pudiera detenerlos. Y ese amor poderoso que fue encendiendo su interior los impulsó a continuar sin medir riesgos, dejando claro que la vida eterna vale cualquier esfuerzo. Con el tiempo, lo que Jesús les anunció se cumplió con exactitud impecable. Y aunque algunos no llegaron al final del camino apostólico, muchos permanecieron firmes, sostuvieron la fe, abrazaron la cruz con valor y coronaron su misión con la entrega total de sus vidas, demostrando que la gracia es capaz de levantar a cualquiera que decida ponerse en manos del Señor. Su valentía ilumina nuestro propio caminar,
Nos recuerda que cada prueba que enfrentamos tiene un sentido que no se pierde, y que toda dificultad puede transformarse en un terreno donde Dios muestra su poder, porque el creyente que se mantiene fiel, aun en medio de la presión, descubre que la presencia divina actúa con discreción pero con firmeza, sosteniendo los corazones que se entregan sin reservas. La experiencia de ellos nos anima, nos fortalece y nos mueve a caminar con la misma determinación que marcó su vida, porque la fe no se alimenta con comodidades, sino con disponibilidad, entrega, sacrificio y una confianza que no se deja derribar por lo que se ve. Hay quienes pasan por la vida sin enfrentar a nadie, sin que su fe despierte oposición, sin que su testimonio moleste a los que prefieren mantenerse lejos de Dios. Y esa ausencia de combate espiritual es un signo que debe llevarnos a revisar dónde estamos parados realmente, porque quien vive el Evangelio con autenticidad se convierte en un testigo que incomoda al mal, en una señal viva que recuerda que la luz siempre denuncia la oscuridad, y que donde hay una fidelidad verdadera, surgen resistencias, críticas, burlas y rechazos. Así ha sido desde el inicio y así seguirá siendo, porque el mundo no tolera la claridad del Evangelio cuando éste se vive con firmeza. Por eso, cada dificultad que enfrentamos por causa de nuestra fe no es un castigo ni una desgracia, sino una oportunidad para que nuestra relación con Dios se fortalezca, se purifique y se vuelva más sólida. Porque nada es tan valioso como mantenerse firme cuando la vida golpea, como permanecer en pie cuando el ambiente presiona, para que uno renuncie a sus principios. Todo desafío se convierte en un espacio donde el Señor actúa con más fuerza, porque la fidelidad probada es una ofrenda que sube como incienso al cielo, y abre caminos de bendición que muchas veces no se ven de inmediato, pero que siempre dan fruto. El mensaje de Jesús no es un anuncio de derrota, sino un llamado a la fortaleza espiritual, a la madurez de quienes saben que seguirlo implica cruz, lucha, resistencia y perseverancia. No existe un discípulo verdadero que haya avanzado sin tropiezos, sin duros momentos, sin lágrimas que se elevan como súplica sincera. Sin embargo, en medio de todo, permanece la certeza luminosa de que Dios nunca abandona a los que confían en Él, porque su presencia sostiene incluso cuando todo parece derrumbarse, incluso cuando la soledad pesa, incluso cuando la incomprensión golpea con fuerza, incluso cuando el cansancio parece devorar el ánimo. Quien decide mantenerse firme descubre que la gracia no falla, que Dios fortalece los corazones quebrados, que su espíritu impulsa, levanta, anima y renueva, permitiendo que cada caída se transforme en un punto de partida, y que la herida se convierta en una puerta donde su luz entra para sanar y transformar. Seguir a Cristo no es para quienes buscan tranquilidad pasajera, sino para quienes desean la vida plena, esa vida que trasciende, que permanece, que no depende de modas, de opiniones ajenas ni de aplausos, porque nace de la relación íntima con el Señor. Los primeros discípulos avanzaron con esta certeza, con esa confianza que solo lo sientes cuando llega el amor, y esa fuerza también debe marcar nuestro camino. No vivimos en un tiempo distinto al de ellos en cuanto a desafíos espirituales, porque la fe sigue siendo exigida, objeto de burlas, y atacada por estructuras que buscan apagar la verdad. Sigue siendo cuestionada por quienes no toleran un mensaje que invita a la conversión. La Iglesia ha sobrevivido a imperios, persecuciones, ataques ideológicos, heridas internas, presiones externas y momentos de confusión porque su fundamento no es la fuerza humana, sino la presencia de Cristo vivo, actuante y victorioso. Nosotros como cristianos estamos llamados a asumir esta identidad con valentía, aceptando que la fidelidad tendrá un costo, pero también una recompensa incomparable. La fortaleza no nace de la autosuficiencia ni del orgullo,
sino del reconocimiento de la propia fragilidad y de la decisión humilde de apoyarse en el poder de Dios. Cuando un creyente vive desde esta verdad, un golpe de la vida se transforma en un testimonio, un rechazo se convierte en bendición, un ataque se vuelve una señal de que se está caminando en la dirección correcta. La frase "os echarán mano" no es una condena, sino una declaración de que el discípulo auténtico será probado, pero también sostenido. Quien vive desde este entendimiento se vuelve más sereno, más estable, más consciente del propósito que lleva dentro, porque entiende que no camina en función de la aprobación del mundo, sino de la fidelidad a Cristo, que es el único que sostiene, fortalece y recompensa. El Señor permite que la vida nos confronte, para que su gracia se manifieste con más claridad, para que descubramos nuestra verdadera identidad, para que dejemos atrás los miedos que nos paralizan y avancemos con la certeza de que nada puede detener a quien está sostenido por Él. Por eso, este pasaje no debe leerse con temor, sino con gratitud, porque revela que Dios cuenta con nosotros para su obra, que nos toma en serio, que confía en nuestra capacidad de resistir y crecer, que ve en ti y en mí una semilla capaz de dar fruto, aun en los terrenos más difíciles. Quien vive esta misión descubre que Dios multiplica su fuerza, ensancha su corazón y llena su vida de un sentido que no se puede conseguir en ningún otro lugar. La fidelidad sigue siendo el sello del verdadero discípulo. La entrega sigue siendo la señal de quienes aman de verdad. La perseverancia sigue siendo la huella de los que no se rinden. Y la cruz sigue siendo la puerta, por la cual se entra la gloria que Dios ha preparado, para los que lo siguen con firmeza. Yo os daré palabras y sabiduría. Una promesa que no se pronuncia al azar ni se entrega como un simple consuelo, sino como un compromiso eterno que brota del corazón de Cristo, y se mantiene firme ante cualquier circunstancia. Las palabras que provienen del Señor no se quiebran, ni se diluyen, no flaquean ante la presión, porque llevan la fuerza de la verdad que se sostiene por sí misma, una verdad que se impone sin necesidad de estridencias. Esa verdad no puede ser refutada por ningún adversario, por más astucia o arrogancia que exhiba, porque la sabiduría divina se abre paso con una autoridad que no necesita adornos ni estrategias. Simplemente se manifiesta y transforma lo que toca. Jesús no promete evitar las pruebas, porque Él mismo las atravesó, pero promete equipar a cada discípulo para que ninguna de ellas sea destruirlo, para que cada desafío se convierta en una oportunidad de crecimiento interior, para que cada combate deje ver la grandeza del Espíritu, que actúa en quienes se dejan moldear por con docilidad y valentía. Así como el Señor pone a prueba a quienes lo siguen, también los sostiene. También los levanta cuando sienten que sus fuerzas se agotan. Los impulsa cuando la carga parece demasiado pesada. La fe no se alimenta únicamente con palabras, sino con la experiencia viva, de ver cómo la mano de Dios interviene en los momentos inesperados, cómo su sabiduría ilumina caminos que parecían cerrados, cómo su presencia da sentido a situaciones que antes resultaban incomprensibles. Por eso es necesario mantener una formación constante, firme y seria, porque la falta de conocimiento espiritual se convierte en un terreno vulnerable, donde la confusión se instala con facilidad, mientras que la formación sólida abre puertas, para que el Espíritu Santo actúe con libertad, derramando claridad, discernimiento y fuerza interior. El esfuerzo por crecer en la fe, por comprender la palabra, por profundizar en la verdad, es respaldado por la acción del Espíritu Santo. Él toma la buena disposición del creyente y la convierte en sabiduría auténtica, dándole estabilidad interior y una visión más amplia de todo lo que vive. El Espíritu no permite que quien se entrega a Dios camine en la oscuridad. Al contrario, ilumina la mente, fortalece el ánimo y coloca firmeza donde antes solo había temor.
Él es la voz silenciosa que surge cuando se necesita hablar con rectitud, el impulso interior que sostiene cuando la carga aprieta, la luz que guía cuando todo alrededor parece incierto, la fuerza que protege cuando llegan ataques injustos que buscan apagar la fe. Quien se mantiene fiel al Señor descubre que ese espíritu está dentro, actuando sin descanso, limpiando, purificando, ordenando lo que estaba desacomodado, expulsando pensamientos que no edifican, rompiendo cadenas que se volvían lastres para el alma. Las dificultades no desaparecen de golpe, los problemas no se esfuman, pero la manera de enfrentarlos cambia por completo. El discípulo no se derrumba, porque siente dentro una estabilidad distinta, una serenidad que no depende de lo que ocurra afuera, una fortaleza que se sostiene en la certeza de que Dios camina a su lado. Esa estabilidad interior se convierte en un refugio que resiste las tormentas, en un ancla que mantiene firme cuando el viento arrecia, en una paz que permanece aun cuando los ruidos del mundo intentan desestabilizar. El Espíritu Santo inspira, orienta, fortalece y guía con precisión. Su acción no se limita a momentos extraordinarios, sino que se hace presente en lo cotidiano, en los gestos simples, en las decisiones pequeñas, en los silencios que sostienen la fe. Él enseña cómo avanzar cuando el cansancio pesa, cómo mantener la dignidad cuando la injusticia golpea, cómo sostener la fe cuando el ambiente se vuelve hostil, cómo caminar sin desviarse cuando la vida parece estrecha y exigente. Su presencia se convierte en un acompañamiento constante que nunca falla, que nunca se apaga, que nunca se retira. Esa presencia protege, sana, renueva, fortalece y regala una visión más clara de lo que realmente importa. Este mensaje es un llamado profundo a la paz interior, una paz que no depende de condiciones externas, sino de la certeza de que Dios permanece. Quien está con el Señor no vive en el caos, no queda atrapado en el miedo, no se hunde en tormentas que no llevan a ningún buen destino. Aunque el cielo se oscurezca, aunque la lluvia parezca interminable, aunque los vientos golpeen con insistencia, el creyente sabe que Dios permanece, porque el Padre no abandona, no entrega la destrucción, no deja caer en el vacío. Su amor sostiene incluso cuando las fuerzas parecen agotarse. Su presencia renueva incluso cuando el ánimo se siente frágil. Su gracia cubre incluso cuando el mundo deja heridas profundas. El Señor es firme en sus promesas. Él no se contradice, no retrocede, no olvida lo que ha declarado. Su fidelidad se mantiene intacta, su fuerza se hace presente en cada momento. Su protección se extiende sobre quienes confían en Él. La vida puede estremecerse, las noticias pueden atemorizar, el ambiente puede llenarse de inquietud, pero el creyente que confía mantiene el corazón sereno, porque sabe que una fuerza mayor lo sostiene desde dentro, una fuerza que supera cualquier amenaza, una fuerza que permanece cuando todo lo demás se tambalea. Seguir al Señor es una decisión que debe renovarse cada día. Es en esa fidelidad diaria donde el Espíritu Santo actúa con mayor libertad, derramando sabiduría, fortaleciendo la voluntad, impulsando hacia la santidad y permitiendo que cada paso tenga sentido, incluso cuando el camino se vuelve difícil. La obra del Espíritu nunca se detiene, no disminuye, no queda suspendida por los obstáculos, sino que se intensifica cuando el creyente persevera, cuando decide mantenerse firme, cuando elige confiar aunque no entienda completamente lo que ocurre. Continuemos adelante con esta certeza. El Espíritu que procede del Padre sigue actuando, sigue fortaleciendo, sigue guiando, sigue inspirando, sigue elevando el corazón de quienes se entregan con sinceridad. Su sabiduría sostiene, su palabra guía, su presencia acompaña. Su amor envuelve con una firmeza que ninguna tormenta puede apagar. Quien camina con él lleva dentro una luz que ninguna oscuridad puede vencer, una fuerza que no se agota, una paz que permanece,
una claridad que ilumina incluso los pasos más difíciles. Seguir el camino del Señor es vivir con seguridad, aun cuando todo alrededor parezca temblar, porque la presencia del Espíritu Santo convierte la vida en un camino firme, lleno de dirección, lleno de propósito y lleno de gracia. Jesús pronunció: «Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá». A primera vista, estas palabras pueden parecer simples o incluso simbólicas, pero cuando permitimos que penetren más profundamente en el corazón, descubrimos en ellas una de las expresiones más conmovedoras de la protección divina, del amor atento y de la providencia constante con la que Dios cuida a cada uno de sus hijos. Esta frase no se halla aislada. Fue dicha en un contexto de advertencia sobre tiempos difíciles, persecuciones y desafíos. Sin embargo, precisamente en medio de esas advertencias, Jesús introduce esta promesa como un bálsamo para el alma inquieta, como una luz que brilla en medio de la oscuridad, recordándonos que nada se escapa del dominio de Dios, ni siquiera aquello que parece insignificante para nosotros. La declaración de que ni un cabello perecerá expresa un cuidado minucioso, casi íntimo. En la cultura judía, el cabello era visto como algo extremadamente frágil y numeroso. Mencionarlo enfatizaba lo pequeño, lo aparentemente irrelevante. Al utilizar esta imagen, Jesús está afirmando que Dios no solo se ocupa de los grandes acontecimientos de nuestras vidas, sino también de los detalles más pequeños, aquellos que incluso nosotros pasamos por alto o consideramos sin importancia. Él no es un Dios lejano, sino un Padre cercano, profundamente involucrado en cada aspecto de nuestra existencia. Esta promesa revela el carácter de Dios, su ternura, su constancia, su fidelidad. A menudo pensamos en la protección divina como un escudo que evita todo dolor o todo sufrimiento, pero las palabras de Jesús apuntan a algo más profundo. No prometen la ausencia de dificultad, sino la seguridad en medio de ella. Jesús no niega que habrá pruebas, desafíos o momentos de angustia. Más bien, nos asegura que nada de lo que enfrentemos podrá destruir aquello que Dios guarda. Es decir, la fidelidad de Dios prevalecerá por encima de cualquier aflicción. En tiempos de tribulación, el corazón es frágil. Nos sentimos vulnerables, desorientados, tentados a pensar que Dios se ha distanciado, que quizá no está prestando atención. La incertidumbre puede empañar nuestra fe, haciendo que olvidemos promesas como esta. Por eso, Jesús pronuncia estas palabras no solo para informar, sino para consolar, para sostener, para infundir esperanza. Él sabe que, cuando atravesamos pruebas, la tentación más grande no es el dolor en sí, sino creer que estamos solos. Y ante esa tentación, nos da esta afirmación contundente: no estás solo, nunca lo has estado, nunca lo estarás. Dios está al tanto de cada lágrima que derramamos, incluso de aquellas que nadie más ve. Él conoce nuestras batallas internas, nuestros miedos, nuestras inquietudes silenciosas. Cuando Jesús dice que ni un cabello se perderá, está diciendo que nada en nuestra vida sucede al azar o fuera de su conocimiento. Lo que parece caótico para nosotros está bajo un control perfecto para Él. Lo que parece una pérdida irreparable, Él lo transforma en crecimiento. Lo que parece un final, Él lo convierte en un nuevo comienzo. Esta certeza debería infundirnos una paz profunda, pero no una paz pasajera o emocional, sino una paz que se arraiga en la convicción de que Dios es soberano, y que su soberanía es inseparable de su amor. Él no gobierna con frialdad ni indiferencia. Su autoridad está impregnada de cuidado, de ternura, de propósito. Cada día de nuestra vida, cada paso que damos, está acompañado por su mirada vigilante y sus manos protectoras. En los momentos en que la vida parece desmoronarse, cuando los planes se frustran y los sueños se rompen,
Esta promesa se convierte en un ancla firme. Jesús no niega que habrá tormentas. Nos asegura que en medio de ellas no pereceremos. No en lo más esencial, no en aquello que define nuestro destino eterno. La protección de Dios abarca no solo lo visible, sino también lo invisible. Guarda nuestra fe, sostiene nuestra esperanza, fortalece nuestro espíritu. Esta promesa también es un llamado a la valentía. Jesús no solo nos consuela, también nos anima a seguir firmes, a perseverar con fidelidad, confiando en que nada de lo que ofrecemos a Dios queda sin fruto. Nos motiva a no permitir que el miedo dicte nuestras decisiones, ni que las circunstancias nublen nuestra fe. Saber que Dios cuida incluso nuestros cabellos nos invita a caminar con seguridad, aun cuando no entendemos todo lo que sucede. Confiar en Dios no significa entender todo lo que Él hace. Significa descansar en Él incluso cuando no comprendemos nada. Significa creer que, aunque todo parezca incierto, Él sigue teniendo el control de cada detalle. A través de esta frase, Jesús nos recuerda también que nuestra vida tiene un valor inmenso para Dios. No somos un número entre millones, ni una existencia anónima. Somos conocidos, amados y buscados por Él. Somos importantes para sus planes eternos. Para nosotros como católicos es un llamado vivir con esperanza. Una esperanza que no se basa en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Que se atreve a mirar más allá del dolor presente. Que sabe que, aun cuando los cielos se oscurezcan, la luz de Dios sigue brillando. Vivamos, entonces, confiados en esta verdad. Dios nos cuida con una atención que supera nuestra comprensión. Cada detalle, cada situación, cada momento está bajo su mirada amorosa. Aunque enfrentemos pruebas, podemos tener la seguridad de que Él no nos abandona. Su mano nos guía, su amor nos sostiene, su protección nos envuelve. Y nada, absolutamente nada, puede escapar de ese cuidado divino que Jesús nos da. Confiar no es un discurso, confiar es un acto decidido, concreto, diario, casi terco. Es levantarse cada día diciendo: Señor, sigo contigo aunque no entienda. Sigo contigo aunque duela. Sigo contigo aunque todo parezca torcido. Él cuida con una atención que supera cualquier lógica. Él ve más allá de nuestros temores. Él protege más de lo que imaginamos. Él sostiene más de lo que admitimos. Y por eso nos invita a caminar con esperanza, sin dejar que el miedo se adueñe, sin permitir que la duda gane terreno, sin dejar que la desesperación apague la fe. Dios no mira desde lejos, no observa desde una nube. Él se mete en los detalles, se mete en la historia, se mete en el día a día, se mete en lo que otros no ven. Su providencia es tan concreta que, aunque la tormenta ruja, aunque el viento azote, aunque la noche se haga larga, su mano sigue firme, porque quiere que entiendas que estás bajo su resguardo, que estás en su mirada, que estás dentro de su atención, y que tu vida no anda a la deriva. Él conoce lo que enfrentas, lo que luchas, lo que callas, lo que sueñas, lo que pides y también lo que temes. Por eso, aunque los tiempos sean difíciles, aunque el camino se torne pesado, aunque la vida apriete, mantente en su mano. Él no falla, Él no se cansa, Él no retrocede. Y si Jesús dijo que ni un cabello se perderá, entonces puedes caminar sin miedo, porque su palabra no miente. Su palabra sostiene, nos guarda, nos acompaña. Ella nos levanta y nos protege de todas las acechanzas del mal. Así dice la lectura: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Estas palabras de Jesús son, en realidad, una revelación profunda del camino cristiano, una clave espiritual, que nos muestra el modo en que se alcanza la madurez de la fe y, finalmente, la salvación. Jesús nos presenta la perseverancia como una necesidad interior.
un pilar que sostiene la vida del creyente en medio de los desafíos, tentaciones y pruebas que encuentra en su peregrinación. La perseverancia es, por tanto, una virtud fundamental, un hábito espiritual que se va formando día tras día, con cada decisión que decidas toma, con cada acto de fidelidad en el cual te quieras entregar. Es la mejor forma de seguir a Cristo. No surge de manera espontánea, ni es un don reservado a unos pocos privilegiados. Es una virtud que se cultiva, que se fortalece con la práctica continua, con la oración, con la paciencia y con la humildad de reconocer que sin Dios nada podemos. Jesús nos anima a desarrollar esta virtud precisamente, porque conoce la fragilidad humana, sabe que somos fácilmente desanimados, que nos cuesta mantener el compromiso cuando aparecen las dificultades, que las pruebas tienden a debilitarnos y que nuestras fuerzas se agotan, si no se apoyan en algo más grande que nosotros mismos. Por eso, su llamado a la perseverancia no es un mandato frío, sino una invitación amorosa a permanecer firmes en su palabra, confiando en que su gracia será suficiente en cada momento. Ser constantes implica descubrir que cada día es una oportunidad nueva para vivir los mandamientos de Cristo. No importa cuán imperfectamente los hayamos vivido ayer. Hoy Dios nos vuelve a ofrecer su ayuda para comenzar de nuevo. La constancia no se mide por la ausencia de caídas, sino por la capacidad de levantarnos con la ayuda de la gracia. Es estar dispuestos a decirle a Dios: aquí estoy, Señor. Quiero seguir caminando contigo aunque mis fuerzas sean limitadas. Podemos pensar en la constancia a la luz de la naturaleza. Así como un árbol no crece de la noche a la mañana, y una semilla no germina completamente en un solo día, también nuestra vida espiritual requiere tiempo, cuidados y paciencia. Ningún fruto de valor aparece sin procesos previos, sin crecimiento lento y silencioso, sin momentos donde aparentemente nada sucede, pero donde las raíces se profundizan. La perseverancia es ese crecimiento silencioso que Dios realiza en nosotros mientras seguimos fieles, aunque no siempre veamos resultados inmediatos. En nuestro tiempo, esta virtud puede parecer especialmente difícil. Vivimos en una sociedad que valora la gratificación instantánea, los resultados rápidos, los logros inmediatos. Queremos que todo suceda ahora, soluciones rápidas, respuestas inmediatas, cambios instantáneos. Pero el camino espiritual no funciona bajo esas lógicas. La vida de fe requiere tiempo, dedicación, sacrificio y, sobre todo, esperanza confiada. Requiere aprender a esperar, a no desesperar cuando no vemos frutos, a entender que Dios trabaja en lo oculto, transformándonos desde dentro. La perseverancia, entonces, es una invitación a permanecer fieles incluso cuando parece que no avanzamos, cuando la oración se vuelve árida, cuando la vida presenta contratiempos, cuando la tentación se hace fuerte, cuando surgen dudas, cuando sentimos cansancio. Es en esos momentos donde la perseverancia adquiere su mayor valor. No se trata de seguir por inercia, sino de mantener la mirada fija en Cristo, aun cuando las circunstancias externas parezcan adversas. Esta virtud también nos recuerda que el camino espiritual es un proceso, un viaje continuo. No llegamos a la santidad de un día para otro, ni alcanzamos la salvación sin lucha interior. Dios quiere nuestros y cada día, nuestra entrega constante, nuestro esfuerzo humilde y perseverante. Él nos ha creado con libertad, y esa libertad necesita fortalecerse mediante decisiones reiteradas hacia el bien. Jesús aseguró a sus apóstoles que su perseverancia sería recompensada con la vida eterna, y esa misma promesa sigue vigente para nosotros. La vida eterna no es simplemente vivir para siempre. No se trata de prolongar nuestros días sin fin. Es entrar plenamente en la comunión con Dios, vivir en su presencia para siempre.
contemplar su rostro sin velos, experimentar la plenitud del amor que nos creó. Es la realización más profunda del ser humano, la consumación de todos nuestros anhelos, la alegría sin lágrimas, la paz sin amenazas, la luz sin sombras. Por eso, cuando Jesús promete la vida eterna, nos está ofreciendo la meta más alta y más sublime que puede existir para un cristiano. Nos abre la puerta a participar de su misma vida divina. Esa vida eterna se alcanza por el camino de la perseverancia. No dice que la salvación depende de un entusiasmo pasajero, ni de una emoción espiritual de un momento. No habla de una fe ocasional, sino de una fe perseverante, constante, fiel a pesar de las dificultades. Perseverar significa seguir adelante incluso cuando el camino se hace estrecho. Significa mantener la fe viva cuando soplan vientos de duda. Es confiar en Dios cuando no entendemos sus planes. Es elegir a Cristo cada día, incluso cuando nos sentimos débiles, tentados o cansados. No se trata de no caer nunca, sino de levantarse siempre. No se trata de nunca fallar, sino de nunca abandonar. Y es que Jesús sabe que enfrentamos pruebas, sufrimientos, desilusiones y luchas internas. Sabe que el discípulo puede ser probado en su fe, en su carácter, en su esperanza. Es el modo cotidiano en que demostramos nuestro amor por Dios. Cuando llegue el final de nuestro camino terrenal y hayamos luchado la buena batalla, cuando hayamos mantenido la fe a pesar de nuestras fragilidades, entonces se cumplirá plenamente la promesa del Señor. Él nos recibirá con los brazos abiertos y nos permitirá entrar en la plenitud de la vida eterna. Allí cesarán las lágrimas, desaparecerán los temores, quedarán atrás las pruebas. Allí solo permanecerá el amor perfecto de Dios y la alegría indescriptible de estar con Él para siempre. La vida eterna será la gran victoria, la coronación de la fidelidad, el descanso definitivo del alma en el abrazo tierno y luminoso del Padre. Por eso, hermanos, no nos desanimemos. Nada de lo que hagamos por Cristo es en vano. Ninguna fidelidad es inútil. Ningún sacrificio ofrecido con amor se pierde. Jesús nos pide perseverar porque Él sabe que la meta vale todo esfuerzo. La vida eterna es demasiado grande y hermosa, demasiado profunda como para dejarla escapar por falta de constancia. Pidamos al Señor el don de la perseverancia, que Él fortalezca nuestro corazón, que sostenga nuestra fe, que nos mantenga firmes en su camino, que su Espíritu Santo nos impulse a seguir adelante con serenidad, con paciencia, con valentía, y que un día, al final de nuestra peregrinación, podamos escuchar de sus labios aquella palabra que da sentido a todo. Entra en el gozo eterno de tu Señor. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. María Amparo García Rosario dice: Oren por mí, que tengo unos dolores musculares que no tengo compasión. Hermana María Amparo, ponemos tu cuerpo y tu dolor en las manos sanadoras del Señor. Que Dios alivie esos dolores, te conceda descanso y te devuelva la fuerza. Que no te falte la paz ni la confianza, porque Dios cuida de ti incluso en el sufrimiento silencioso. Ana María Hernández Martínez dice: Buenos días, póngame en oración a Ana María Hernández Martínez. Cornelio Domínguez Hernández, María Lucero Domínguez Hernández, Guadalupe Domínguez Hernández y todas mis nietas y nietos. Bendito sea Dios. Hermana Ana María, presentamos a toda tu familia ante Dios. Que el Señor los cubra con su protección, los bendiga en su salud, en su trabajo y en su caminar diario. Que tus nietas y nietos crezcan bajo la luz de Dios, y que nunca falte su presencia en su hogar. Simón Santiago Osorio dice: Gloria a ti, Señor Jesús. Pido por el matrimonio de mi hijo Arturo Santiago y su esposa Lidia de Jesús, que están pasando por muchas situaciones difíciles. Hermano Simón, confiamos el matrimonio de Arturo y Lidia al Señor, que
Que Dios sane las heridas, fortalezca el amor y les conceda sabiduría para enfrentar juntos las pruebas. Que el diálogo, el respeto y la fe vuelvan a ser el cimiento de su unión. Albania Paulino dice: Gracias, mi Dios, por este día. En tus manos están todas las enfermedades de Henry Ramírez, las de toda mi familia y las mías. Gloria a ti, mi Dios. Hermana Albania, damos gracias a Dios junto contigo. Que el Señor toque con su mano sanadora a Henry, a tu familia y a ti. Que su paz habite en sus corazones, y que la confianza en Dios les dé fortaleza cada día. Daisy Núñez dice: Gracias por compartir el Evangelio cada día más con nosotros. Que Dios los bendiga por siempre. Hermana Daisy, agradecemos tus palabras y las presentamos ante Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente, fortalezca tu fe y te regale paz. Que su palabra siga dando fruto en tu vida y en tu familia. Ahora vamos a orar por las naciones que tienen algunos conflictos de guerra. Padre bueno, abraza a Venezuela con tu misericordia. Sostén a quienes han perdido la esperanza. Fortalece a los que resisten con fe y abre caminos de justicia, reconciliación y paz. Que tu luz venza toda oscuridad y que tu amor sane las heridas de este pueblo. Señor, ponemos en tus manos a Rusia, con sus dolores internos, sus conflictos y sus tensiones. Tú conoces los corazones de quienes toman decisiones y el sufrimiento silencioso de quienes solo desean vivir en paz. Protege a los inocentes, consuela a las familias que sufren, y guía a esta nación por senderos de justicia y responsabilidad. Que tu paz reine donde hoy hay temor. Señor, te clamamos por Ucrania, tierra herida por la guerra, el miedo y la pérdida. Escucha el llanto de los niños, de las madres y de quienes han visto destruido su hogar. Sana a los heridos, da descanso a los que lloran y fortalece a quienes siguen creyendo en la paz. Que cesen las armas, que renazca la esperanza y que la vida vuelva a florecer en esta nación. Señor, te presentamos a Israel, tierra marcada por la historia, la fe y el dolor. Tú conoces los conflictos, las heridas profundas y el cansancio de un pueblo que anhela seguridad y paz. Dios de Abraham, derrama tu sabiduría, protege a los inocentes, apacigua los corazones y guía a sus líderes por caminos de justicia y verdad. Que la violencia no tenga la última palabra y que tu paz sea más fuerte que el odio. Señor, ponemos ante ti a Palestina, con su sufrimiento prolongado, su pobreza y su clamor constante por dignidad y justicia. Mira a las familias que viven entre el miedo y la incertidumbre. Sana las heridas profundas y abre caminos de reconciliación. Que la justicia florezca, que la vida sea respetada y que la paz sea posible donde hoy parece imposible. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video. Esa es a mano con el pulgar arriba, un botoncito que puedes ver al lado del botón de suscribirse, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe.
que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.